Gracias. Muchas gracias, señora congresista. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el señor congresista Alcalá Mateo, presidente de la Comisión de Presupuesto. Señora presidenta, nosotros hemos hecho un análisis muy técnico con relación a la Cuenta General de la República. Hemos encontrado varias deficiencias y hemos recomendado también. Humanamente es imposible, digamos, revisar casi 1 millón de páginas que llegan de los diferentes sectores y hacerlo. Por eso que también hemos presentado como una alternativa un proyecto de ley para que sea esto papel cero y todo sea a través electrónicamente a partir del siguiente año. Hemos encontrado serie de deficiencias, por ejemplo, que el pasivo hoy en día es mayor que el activo. ¿Y a qué se debe esto principalmente? A que la mayoría de obras que se han hecho a nivel de los 3 niveles, tanto Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, casi el 90% de las obras no han sido liquidadas o no han sido recepcionadas. Por lo tanto, siguen todavía en curso y por eso es que eso figura todavía cuentas por pagar, ¿no? Y eso es lo más importante de esto. Después, el otro problema que hemos encontrado, que en todo balance, muy bien conocen que siempre se tiene el stock de mercadería. ¿Qué quiere decir el stock de mercadería? Lo que tiene cada institución pública en los respectivos almacenes y dentro de los balances eso no se refleja. Por eso es que año a año viene adquiriendo, por ejemplo, más útiles de oficina, más útiles de escritorios, cuando son a veces innecesarios y se tiene ocupando algunos espacios en los almacenes y que no se le da curso hace varios años. Por lo tanto, son ineficiencias que yo creo que de esto ya tomó nota el Poder Ejecutivo y a través de un decreto legislativo ya ha sacado, digamos, todas las normas sobre abastecimiento. Porque ¿qué es lo que sucede en la mayoría de instituciones públicas? No coordina el jefe de logística con el director de administración. Por lo tanto, como tienen presupuesto para adquirir mayor cantidad de materiales de oficina, se sigue adquiriendo, pero no se dan cuenta que tenemos también una gran parte, digamos, en stock en los respectivos almacenes. Yo creo que poco a poco se tiene que ir corrigiendo, digamos, formas y hay maneras, y también igualmente obligar, digamos, también estamos poniendo en la ley de presupuesto para el siguiente año que aquellas instituciones públicas que no cumplan con remitir los balances correspondientes al año anterior, también esas autoridades deben ser funcionadas o en todo caso el Poder Ejecutivo tiene la facultad de poder dejar de transferir los respectivos fondos para que puedan hacer, digamos, los proyectos de inversión. Porque si no hay ningún castigo, entonces quiere decir que hay impunidad y si hay impunidad, digamos, ellos no tienen la obligación de estar remitiendo los respectivos balances. Son algunas medidas coercitivas que se está tomando nota y la idea es que se vaya mejorando. Igualmente, yo creo que también se tiene que definir. La Contaduría General de la República no puede seguir dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas porque viene a ser parte de ello y no tiene autonomía, digamos, económica ni administrativa para tomar las acciones correspondientes. Pediría a la señora presidenta que se vaya al voto de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos, en esta transmisión en vivo de Congreso Televisión, a las 9 de la mañana con 59 minutos, se pone al voto, precisamente tras el debate ya efectuado en esta Asamblea Legislativa, el presupuesto y cuenta general de la República, el proyecto de ley 3218 que plantea someter a la consideración de la representación nacional la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Hay que destacar que el dictamen recomienda su no aprobación. Según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, el universo de entidades del sector público del año fiscal 2017 fue de 2.505 entidades, mayor en 9 entidades de las 2.496 registradas el año anterior, es decir, el 2016. Agrega que el 31 de marzo quedaron omisas 94 entidades, de las cuales 55 presentaron su contabilidad en forma extemporánea hasta el 28 de abril del 2017. Quedaron sin integrar a la cuenta general de la República 39 entidades y las integradas en la cuenta general fueron 2.466 en total.
Cabe señalar que el número de entidades omisas fue mayor al registrado en el ejercicio 2016, que fue de 62. El dictamen hace recomendaciones a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a la Contraloría General de la República y al Poder Ejecutivo. 86 señores congresistas al voto. Con la presencia de 86 congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, se procede a la votación del dictamen que recomienda la no aprobación de la Cuenta General de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, es decir, la Cuenta General de la República del año pasado, y se recomienda su no aprobación. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Tras el registro de asistencia se procede a la votación del dictamen que recomienda la no aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Hay que aclarar que el presidente de esta comisión, la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, ha precisado que en total son 94 las entidades omisas. Se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 80 señores congresistas, 0 en contra, 4 abstenciones. Más de Belaunde, verde. Jorge Castro, verde. Tubino, verde. Letona, verde. Bartra, verde. Octavio Salazar, verde. Vieira, verde las dos. Vilgatoma, verde. 88 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto que recomienda la no aprobación, ¿no? La no aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2017. En consecuencia, la decisión del Pleno será comunicada al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República. Señores congresistas, necesitamos que este tema se tramite cuanto antes porque mañana es el último día, así que se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta este momento. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstienen, ha sido aprobado. Siguiente tema. Antes, señor relator, tiene el uso de la palabra congresista Müller. Gracias, presidente. Solamente para comunicar a la representación nacional el fallecimiento del ex diputado por el Cusco 2 veces y miembro de la Asamblea Constituyente del año 78, nuestro compañero Lucio Muñiz, que fue un distinguido militante de nuestro partido, por lo cual le rogaría, presidente, como es de usanza, 1 minuto de silencio. Atendiendo a lo solicitado por el congresista Mulder, vamos a hacer 1 minuto de silencio. Señores congresistas, como segundo punto de agenda estaba el proyecto de ley. El vicepresidente. Ok, siguiente punto de agenda. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 3.175, 3.193 y otros. Se propone modificar el artículo 2 y derogar el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la ley 30.727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Meléndez, vicepresidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos.
Gracias, presidente. Señor presidente, ingresaron para estudio y dictamen de la Comisión de Educación los proyectos 3175 de la congresista Glave, el proyecto 3193 del congresista Lescano, el proyecto 3217 del congresista José Palma, el 3405 de la congresista Salazar, el 3406 de la congresista Chihuán y el 3441 del congresista Montenegro Figueroa. Iniciativas legislativas que proponían derogar los artículos 1 y 5, así como la disposición complementaria final única de la Ley 30.727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol. Solo uno de ellos, el proyecto 3217 del congresista Palma, proponía la derogación total de la citada norma. La comisión contó con la opinión técnica del Ministerio de Educación, que adjuntó los informes de asesoría jurídica del Ministerio, del Instituto Peruano del Deporte y de la Dirección Nacional de Deporte afiliado, así como la información remitida por la Federación Peruana de Fútbol, quienes adjuntaron a su oficio 4 documentos enviados por la FIFA, que forman parte del expediente del dictamen. Se contó además con las presentaciones ante la comisión del abogado Óscar Chiri Gutiérrez, especialista en Derecho Deportivo, y de los señores Juan Matute Quiroga, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, Montserrat Jiménez Granda, secretaria general adjunta, y Gonzalo Luis Belloso, y director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y el señor José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Debo destacar, señor presidente, que fueron invitados también los señores Gianfranco Ferrari, director nacional de Recreación y Promoción del Deporte, y Carlos Benavides, gerente deportivo especializado en fútbol, para dar sus aportes ante la comisión, pero no se presentaron. La comisión que presido procedió a analizar los proyectos de ley que proponían modificar la Ley 30.727, que dio como resultado el presente dictamen, cuya fórmula legal fue aprobada por mayoría. Fórmula legal que propone modificar el artículo 2 de la citada norma para precisar que la Federación Peruana de Fútbol, así como las demás federaciones deportivas nacionales, están en la obligación de respetar y cumplir las normas nacionales, como cualquier otra forma de persona jurídica constituida en el país. Ninguna entidad pública y o privada pueden estar fuera de la normativa nacional. Se propone derogar el artículo 5 en razón que aparta a la Federación Nacional Peruana de Fútbol del sistema deportivo nacional, al disponer que la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol mantiene un vínculo de coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, en la cual la primera solo debe informar sobre su calendario de actividades a la segunda. Señores congresistas, ninguna federación puede estar fuera o por encima del Instituto Peruano del Deporte, que conforme al artículo 7 de la Ley 28.036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, es el ente rector del sistema deportivo nacional, al cual pertenecen las federaciones deportivas nacionales, y que conforme a su artículo 6 es el conjunto de organismos públicos y privados estructurados e integrados funcionalmente que articulan y promueven el deporte en el país. A fin de no interferir en la voluntad privada de la Asamblea de Bases que eligió a la actual mesa directiva de la Federación Nacional Peruana de Fútbol, se propone derogar la disposición complementaria final única de la Ley 30.727, que modifica el plazo de la elección de la misma. No puede mantenerse en el ordenamiento legal nacional una norma que disponga la modificación del plazo del ejercicio de una directiva de una institución privada, como lo es la Federación Nacional Peruana de Fútbol.
El Congreso de la República tiene la obligación de velar por la autonomía de la voluntad postulada en la Constitución Política del Perú y expresada por los integrantes de la Asamblea de Bases de la Federación Nacional de Fútbol. Por lo expuesto, señor presidente, solicito poner al voto el dictamen, esperando contar con el voto favorable de nuestros colegas congresistas. Muchas gracias. Gracias, congresista Meléndez. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Clave. Sí, presidente. Presidente, desde el Nuevo Perú, nosotros presentamos hace ya varios meses el proyecto de ley 3175 para lograr la derogatoria de la disposición complementaria final de esa famosa ley Oviedo, presidente. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que una persona que está siendo imputada por un conjunto de investigaciones, como las investigaciones preparatorias en Chiclayo por fraude administrativo, o las investigaciones sobre posible asesinato y muerte de trabajadores de Tumán, o que está investigado por el caso de los Huachiturros y otros, que ha demostrado que su manera de negociar con la justicia ha sido a través de amiguitos, por teléfono, regalando entradas para conseguir favores, presidente, que es parte de una investigación que hoy nos está dando cuenta de cómo funcionan los famosos cuellos blancos del Callao, pueda estar en la Federación Peruana de Fútbol por una ley que dio este Parlamento. Porque el Parlamento no debió meterse en el plazo de una directiva de la Federación Peruana de Fútbol. No puede ser que bajo el argumento de que podríamos tener problemas con FIFA o Conmebol, resulta que el poder político iba a tomar la decisión de entornillar al señor Oviedo 2 años más dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Eso nos parece, señor presidente, un error. Y por eso nosotros presentamos el proyecto de ley 3175, que está agregado al dictamen y que exige, presidente, que este Parlamento corrija el error que cometió de que sea con intromisión del Poder Legislativo quien tome la decisión de ampliar el mandato del señor Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol. Si lo quieren hacer las bases de la Federación Peruana de Fútbol, que lo hagan, pero que no sea el Parlamento quien exija que sea el señor Oviedo quien tenga que estar 2 años más en ese espacio, presidente, menos con la situación que está viviendo hoy el país y la sensación y la imagen que se está dando que entre amiguitos se hacen favores y de esa manera no pasa nada y que de esa manera no hay justicia y que de esa manera simplemente los corruptos con grandes billeteras pueden tomar decisiones en el país. Ojalá hoy día el Congreso dé una lección. La Comisión de Educación, presidente, por un conjunto de iniciativas presentadas adicionalmente, ha incluido otros cambios adicionales en la ley. Nosotros estuvimos en el debate y nos parecen correctas, aclarando que nuestra posición fue, desde el primer momento, la anulación de la disposición complementaria que amplía el plazo de mandato de este personaje, que nunca debió estar colocado ahí por decisión de este Parlamento, utilizando irregularmente la fuerza de la selección peruana en una decisión que nunca debimos tomar como se tomó, porque se hizo entre gallos y medias noches, imponiéndose en este Congreso sin procedimientos regulares. Muchas gracias. Gracias, congresista Clave. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Congresista Edmundo del Águila, luego congresista Alejandro. Congresista del Águila. Gracias, señor presidente. Yo entiendo la preocupación de algunos congresistas que no únicamente la transmiten en el Pleno, sino que mediante proyectos de ley diversos han presentado el pedido de hacer ciertas correcciones, básicamente a lo actuado por el Congreso y sobre todo levantar esa preocupación que demanda tener al frente de la Federación Peruana de Fútbol a una persona cuestionada. Es válido, señor presidente, todo lo actuado, pero siempre detrás de toda actuación debemos pensar en las consecuencias que puede traer estas. Lamentablemente, para aquellos que creemos en la justicia y en la verdad, el fútbol no está manejado con los principios que hoy en día se exponen dentro de este Parlamento. Y una de las consecuencias graves que podría tener es precisamente el desafiliar a la selección peruana, a Perú como país, a los clubes del organismo internacional que maneja el fútbol, es decir, la FIFA. Y esto no lo digo yo como una voz de alarma, sino que ya la FIFA lo ha plasmado en 2 documentos, que es bueno tenerlos presentes. Uno remitido el 24 de octubre del 2017 y el otro el 7 de febrero de este presente año.
Así que lo único que les pido, a aquellos que aman el fútbol, a aquellos que quieren al deporte, no confundir. Si hay una persona que está al mando de la federación que está cuestionada, será la justicia la que se encargue precisamente de sacarla de la federación, de poder llevarla y poder encaminarla por los patrones que tiene la justicia. Pero ir a atacar a la federación, dejar al país sin el fútbol, creo yo que va más allá de alguien que cabeza la Federación Peruana de Fútbol. Congresista Lescano tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias, señores parlamentarios. Hace poco tiempo atrás, algunos meses, se aprobó por este Congreso un proyecto de ley que no se vio en la Comisión de Educación, se exoneró de todos los trámites, pasó al Pleno del Congreso y con una poca discusión se amplió la vigencia del mandato del señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ese proyecto, señor, se aprobó de manera irregular. No hubo ninguna discusión. Se hizo con nombre propio, porque el señor Oviedo está en la Federación, se aprovechó el entusiasmo de los peruanos que llegaban al Mundial con su selección y se le dio ventajas indebidas a un señor que ha utilizado su cargo solamente para realizar acciones ilícitas y que en estos momentos se le está investigando por las autoridades fiscales y del Poder Judicial. A ese señor se le hizo una ley con nombre propio. Y el Congreso, señor, tiene la obligación de resarcir esas irregularidades. Cuando se aprobó esa ley, señor, ampliando el mandato del señor Oviedo, la FIFA no dijo nada. La FIFA no levantó la voz. Nadie dijo que la FIFA se estaba quejando por interferir en las federaciones deportivas. ¿Por qué? Porque el Congreso del Perú, señor presidente, tiene atribuciones soberanas para regular nuestras instituciones. Nadie está modificando las disposiciones internacionales ni la estructura de la FIFA. Y repito, la FIFA, cuando se aprobó esta ley irregular con nombre propio, no dijo nada. Lo que se está haciendo ahora, señor presidente, es dejar sin efecto esa norma irregular, esa ley con nombre propio para el señor Oviedo, que hablaba con delincuentes de cuello y corbata, con el señor Inostroza, con el señor Walter Ríos y otros personajes, utilizando vergonzosamente nuestra Federación Deportiva de Fútbol. Alguna institución internacional podrá quejarse si ha visto lo que ha visto, las reuniones y las manipulaciones, las acciones ilícitas de ese señor. Yo no creo, señor. Lo que se está haciendo, repito, es restituir la norma anterior y establecer el plazo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tal como decía la norma anterior, lo cual se debe poner en este dictamen. Tiempo adicional. Señor presidente, se debe restablecer la norma anterior modificada con la ley que nosotros tratamos de derogar, esta disposición final de la ley. Entonces, señor, yo creo que aquí no hay ningún problema. Se deja sin efecto, señor presidente, ese mandato ampliatorio contra un personaje que hasta ahora sigue utilizando ilícitamente su cargo. Y eso tienen que entender las instancias internacionales. Eso no puede proteger, señor, las instancias internacionales. Decir, bueno, como se ha dejado sin efecto una ampliación del plazo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lo desafiliamos al Perú. No, señor, sería una locura si todo el Perú, y no solamente el Perú, sino la comunidad internacional, sabe las andanzas, las ilicitudes y los actos ilícitos que cometía el señor Oviedo. El Congreso tiene obligación de pronunciarse. Para que pueda concluir, por favor. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que el Congreso tiene en esta oportunidad
que rectificar una situación que ha permitido el aprovechamiento ilegal, delictivo, que se dio con una ley de ampliación. Es lo único que se está haciendo, señor, dejar sin efecto ese plazo ampliatorio para un presidente de una federación deportiva peruana que está bajo la soberanía de los poderes del Estado del Perú. Nosotros pensamos, señor, que hay que aprobar. Para que concluya. Aprobar este dictamen, señor, para rectificar los actos ilícitos, para no permitir que las leyes sean aprovechadas por delincuentes de cuello y corbata que nos ha dejado mal, señor, ante el Perú y ante toda la comunidad internacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. No habiendo congresista Noceda, tiene la palabra. Gracias, presidente. El día 26 de septiembre, durante mi intervención en el Pleno, solicité que se exoneraran del pronunciamiento de la Comisión de Educación los proyectos de ley que planteaban la derogación o la modificación de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, de modo que pudiesen ser debatidos ese día. Tanto la congresista Marisa Glave y yo advertimos que el día lunes 1 de octubre se llevaría a cabo la Asamblea de Bases de la Federación y que en caso no hiciésemos nada al respecto, corríamos el riesgo de dejar el marco legal para que la Federación Peruana de Fútbol pudiese prorrogar el mandato del actual presidente de la Federación. Y bueno, ocurrió lo que advertimos. El día lunes 1 de octubre se llevó a cabo la Asamblea de Bases en la que se aprobó por unanimidad el cronograma de adecuación de estatutos, el mismo que le prorroga el mandato al señor Edwin Oviedo hasta diciembre del 2019. En ese sentido, el mandato de este señor ya está asegurado hasta esa fecha, de modo que lo que decidamos el día de hoy va a tener un efecto limitado. Durante la sesión de la Comisión de Educación, en la que hubo representantes de la CONMEBOL, nosotros explicamos que ya el año pasado la Comisión de Educación había tenido total disposición y apertura con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol y de la FIFA. Se pretendió hacer un trabajo honesto y con transparencia para poder actualizar la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Pero, sin embargo, hubo toda una manipulación a la opinión pública y un fenómeno psicosocial que hizo que se retirara todo este trabajo. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de corregir toda esta situación. Hay 6 señores congresistas que han presentado proyectos de ley que en distinto sentido piden la derogación. En la visita de los representantes de CONMEBOL se preguntó, por ejemplo, ¿no?, cómo es que prolongando el mandato de una junta directiva se puede dar un acto democrático, que es lo que pide siempre la FIFA. ¿Cómo es que prolongando el mandato a alguien se puede conseguir democratizar una federación? Si es que ellos no veían esto como una injerencia política, no nos dieron respuesta. También les preguntamos que si hubiésemos nosotros reducido el mandato, ¿no?, si es que se hubiese hecho ese tipo de propuesta, eso habría sido considerado una injerencia política, no nos dieron respuesta. Les pedimos ejemplos sobre alguna información de casuística de otros países que hayan elaborado leyes para evitar el proceso de elecciones de una federación deportiva, no nos dieron respuesta. Entonces, si bien en ese momento estamos ante amenazas de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol en la que nos dicen que nos pueden desafiliar o nos pueden suspender de la FIFA, es posible que esas amenazas sean ciertas porque ellos están en permanente coordinación entre la Federación Peruana de Fútbol y de la FIFA. Pero eso sería pedido de los mismos dirigentes porque aquí no hay amor al deporte. Eso no es amor al deporte, sino es amor al cargo. Entonces, presidente, el día de hoy nosotros tenemos que decidir si es que el Parlamento va a hacer lo correcto o si va a hacer lo popular. Así que esperemos pues que no nos dejemos chantajear por dirigentes que además no pasan el test de idoneidad, no pasarían el test de idoneidad que se pide a los dirigentes de una federación deportiva, en el que las personas no solamente deben ser honestas, sino deben parecerlo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Noceda. Tiene la palabra la congresista Montenegro.